Ahí. Espera. Está la pregunta en el chat. Ya. Las barras de herramientas están acá. A la derecha, esta flechita abajo que hay. Ahí aparecen. Y acá, acá arriba, uno ve las que están ya seleccionadas, las frecuentes, y abajo las disponibles. Estas son todas las herramientas. En este momento tenemos estas dos solamente. ¿ya? La idea es que a medida que vaya creciendo el portal, que nosotros vayamos haciendo nuevas herramientas, o ustedes pueden seguir aportando en plugins quienes quieran, van apareciendo. Y de aquí yo las voy arrastrando y las voy soltando acá arriba. Y con eso van a ir apareciendo acá, en las frecuentes. Y de ahí las selecciono. Ya, vamos a continuar. Entonces, lo que les mostré hasta el momento era el panel, mi panel, las herramientas y las capas tipo raster, información matricial. Ahora les quiero mostrar las otras capas, las capas vectoriales. Cuando uno coloca el agregar capa, acá no cambié, pero uno por default, esto por omisión aparece como capas con variables. Si uno lo elige, uno puede elegir acá, seleccionar puntos o áreas de interés. Estas son las capas vectoriales. También se filtran por tema, por proveedor o agencia, por tipo de info. Y estos tampoco están todavía con datos de tipo de información o zona. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver la división geopolítica de Chile, comunas, provincias y regiones. Y tenemos otros más que son, por ejemplo, las concesiones de acuicultura en el sur, masa lacustre, la red hidrográfica. Para ver la red hidrográfica necesitan una buena tarjeta de video, porque eso trae miles y miles de líneas. Son todas las cuencas de Chile. Áreas marinas protegidas, áreas pobladas, áreas silvestres protegidas. Por ejemplo, podríamos elegir concesiones de acuicultura. Agregar a mi panel y vamos a ver acá. Ahí están. Y acá veo los detalles de los polígonos. Este mapa no tiene tanto zoom, entonces vamos a cambiar a otro mapa que tenga un nivel de zoom mayor. Y ahí veo los polígonos de las concesiones de acuicultura en la región de Aysén, por ejemplo. Y si yo me posiciono sobre alguno, veo el nombre, y si hago clic, veo las propiedades abajo. Queda seleccionado y especies, titular, región, grupo de especies, tipo por sí, no sé. Esto viene de la Subsecretaría de Pesca, creo. No sé qué significa ese atributo. Agua y fondo, no sé. Estado solicitud. Una pesca. Y ahí está con ese nivel de detalle. Se fijan, son muchos puntitos que están ahí en cada una de estas capas. Estas son capas vectoriales, que significa que se pueden integrar al portal a partir de archivos GeoJSON o Shapefile. Son los formatos más estándares. En realidad solo GeoJSON, pero de Shapefile es muy fácil traspasar los GeoJSON. Y pueden ser archivos que contengan multipolígonos, multilíneas o puntos. Cada uno de esos puede tener propiedades que son las que se muestran acá abajo y se importan al archivo. La forma en cómo estos se publican desde el backend hacia el portal, en este caso están siendo vía un protocolo nuevo que se llama Vector Tiles. Es algo similar, parecido a los Map Tiles, que es el formato estándar que se hizo famoso con Google Earth y las páginas de mapa donde uno ve que cargan por cuadritos, ¿ya? Para optimizar la carga de los mapas y no traer imágenes muy grandes, van trayendo por cuadritos. Esos cuadros dependen primero del área que yo estoy viendo y segundo del nivel de zoom que yo tenga. Con eso tienen preconfigurados, pregenerados esas imágenes, esos cuadritos. Para las imágenes satelitales se ocupa mucho, por ejemplo, para cierto nivel de zoom, dependiendo del área, cuáles son los cuadritos o tiles, mosaicos que tengo que traerme. Hicieron lo mismo para formatos vectoriales, para yo poder preguntarle por áreas para estos datos que no son ya imágenes, sino que son vectores, son datos de coordenadas. Y eso permite que yo pueda acá moverme muy rápidamente y que se vean
y pinte y que descargue del servidor solo los que estoy mostrando en ese momento. Con un nivel o calidad también que depende del nivel de zoom. Por eso funciona tan rápido esto acá. Así como tengo esas capas, se fijan, se agregó como capa. Estaban también las capas de... voy a agregar las comunas. Partamos con las provincias. Son las provincias de Chile. Bueno, acá, para los que son del extranjero, en Chile tenemos una división geopolítica, está en 3 niveles, es la más común, hay otra incluso que continúa, pero es la división más común es región, provincia, comuna. Entonces, voy a partir en... Vamos a recargar, vamos a partir al revés. Vamos a partir por la región, para que conozcan. Agregar capa. Puntos o áreas de interés, regiones de Chile, agregar. Estas son las regiones de Chile. Son 16, son la primera división. Cada una de estas regiones se divide en provincias y cada provincia se divide en comunas. Y eso es lo que vamos a usar como base ahora para mostrar algunos datos. Vamos a cambiarla y vamos a mostrar las provincias. Vamos a estar en el nivel intermedio, recuerden. Provincias de Chile. Ya, estamos en el nivel intermedio, por ejemplo, la provincia del Limarí. Fíjense, yo hice un clic y apareció eso abajo. ¿Qué es lo que hizo? Al seleccionar un polígono, el polígono define qué es lo que quiere ver por omisión también acá abajo. La capa, en realidad, la capa de provincia dice en el punto central de la provincia, que es el punto negro que aparece ahí, que está calculado como el centroide del polígono. Quiero ver el comportamiento de una variable que es proveniente de una capa raster, y acá se mezclan las dos cosas. Las capas raster, acuérdense que eran las capas de matrices, latitud y longitud, y que además son temporales. Y las capas vectoriales son obviamente coordenadas, cada punto en el borde del polígono es una coordenada, pero eso se lo puede calcular un centroide. A partir de ese centroide se va a preguntar al modelo de capas raster una serie de tiempo de la variable temperatura en este caso. Entonces yo tengo desde el modelo GFS la temperatura desde el 16 de junio, está mostrando acá, hasta el 22, todo el pronóstico, esta mañana. Y ese valor es en el centroide. Si yo me cambio, me voy a otra, Choapa, me va a mostrar lo mismo para otras provincias a medida que me voy cambiando. Ahora yo podría elegir otra variable, por ejemplo. Acá la voy a comparar con la humedad. Sí, humedad relativa a 2 metros. Con eso quiero ver si hay alguna correlación entre la humedad y la temperatura, por ejemplo, para el área, para la provincia seleccionada. Recuerden que es en el centroide, entonces puede, para una provincia o una región muy grande, puede que no sea para nada representativo del área, porque está calculado en un punto y como bien decía Miguel acá, el dato meteorológico cuando estamos sobre tierra dependen muchísimo de las condiciones alrededor, ¿no? Vamos a cambiar. Yo podría... vamos a cerrar este gráfico. Para cerrarlo hago clic afuera, o sea, deselecciono la provincia y se cierra automáticamente. Otra cosa, me devolví al gráfico y se clica en una provincia. Acá yo puedo seleccionar qué es lo que voy a mostrar acá abajo. Entonces acá estoy viendo la serie de tiempo, pero yo podría ver, así como veíamos las propiedades de las concesiones de acuicultura, puedo ver también los datos que tiene asociado esa provincia. Como propiedades, tiene la cantidad, estos son datos del censo, del INE, Instituto Nacional de Estadística de Chile. Número de viviendas particulares, viviendas colectivas, número de hombres, de mujeres, a qué región pertenece, la densidad poblacional, índice de masa, no me acuerdo de qué, índice de, tampoco me acuerdo de qué, pero son datos del censo. Entonces acá yo elijo qué visualizador de objetos voy a ver.
Y esto es importante, ¿por qué? Porque el miércoles vamos a diseñar uno de estos. Un panel acá abajo que me va a permitir agregar un área y me va a calcular en la superficie de esa área rectangular que voy a tener acá. Yo la voy a poder mover, agrandar, achicar y voy a tener el área en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, no me acuerdo. Eso es lo que, por eso les mostraba cómo seleccionar acá este tipo de paneles. Bueno, me vuelvo acá. En las provincias de Chile, entonces vimos que yo podría, para los polígonos, para las capas vectoriales, calcular variables que vienen de capas raster en su centroide. Eso me permite observar variables. El observar variables dentro de una capa vectorial, vamos a elegir la misma, la temperatura, por ejemplo. Fíjense, hace un cálculo y me muestra las provincias de acuerdo a una escala de colores, con la temperatura en su punto medio para el momento del tiempo que estamos viendo acá. Voy cambiando esto, se recalcula. Yo puedo también cambiar la escala de colores. Ahí está. Y puedo decir si quiero o no quiero que vayan estas leyendas al lado con el valor calculado. Entonces acá yo elijo cuál es la variable que se colorea y cuáles son las que muestran leyendas. Solamente colorear sin leyendas o solamente leyendas sin colorear. Puedo tener más variables también. Temperatura y la batimetría, por ejemplo. Ahí vamos a tener la altura en el punto medio. Y quiero colorear la batimetría. Ahí tengo las... Mientras más azul, más altas están el centroide de esa provincia. Esto está ocupando una interpolación. Como tenemos los datos en la grilla, para la mayoría de los efectos nosotros decidimos no interpolar, mostrar los datos en el punto más cercano en vez de ocupar un valor interpolado entre dos puntos de la grilla. No sé si entienden el problema. Si tengo una grilla, en general yo coloco un punto al azar en cualquier lugar, voy a quedar alrededor de ese con 4 puntos. Entonces, una posibilidad es calcular una interpolación del valor de la variable en ese lugar dependiendo de los puntos que están alrededor, y otra posibilidad es elegir el punto más cercano. Normalmente para los valores de las variables, que cuando mostramos en un punto, estamos eligiendo el más cercano. ¿Por qué? Porque decidimos, eso es configurable, lo vamos a ver después. No queremos que el portal de datos de mentira, sino que entregue el dato, aunque no sea en la misma ubicación, pero que entregue en una ubicación cercana un dato que es real, real entre comillas, porque puede provenir de un modelo, que también tiene su posible error. Pero para efectos de los centroides sí que estamos usando, como es solo una aproximación, estamos usando una interpolación. ¿Bien? Entonces esta es la forma de observar variables en polígonos. Eso mismo se puede hacer sobre datos, sobre objetos que no vengan de capas, sino objetos de usuario. Vamos a ocupar esto, agregar objetos. Lo ocupamos delante cuando vimos el mapa en 3D, había un área. Ahora yo puedo elegir un punto o un área. Vamos a agregar un punto acá, por ejemplo. Si yo me voy a mi panel, se me creó esta capa de objetos de usuario y tengo el punto. Yo en ese punto puedo también observar variables. O sea, los objetos para los que yo puedo observar variables no necesariamente son que provengan en capas, sino que pueden ser objetos de usuario que agregué yo mismo. Entonces la misma batimetría, por ejemplo. Ahí está. 5.000, menos 5.000 metros, menos 3.000. Vamos a agrandar un poquito el zoom. Aquí estamos menos negativo, ahí estamos en la costa, menos 28 metros. Bueno, hice clic, me muestra al igual que en la provincia, me muestra el gráfico. Y acá ya empieza a ser positivo.
Si me voy a la cordillera, empieza a subir. Y aquí tengo ya la altura. Vamos a elegir un mapa que... Si me voy a la punta del cerro acá, 2500 metros de altitud. Y abajo puedo ver el comportamiento de temperatura, alguna otra variable en ese punto. Entonces esto me permite manejar un concepto como el de estaciones virtuales, ¿ya? Donde yo puedo elegir varias variables, estar monitoreándolas y ver también el comportamiento acá. Si yo me muevo, fíjense, la temperatura me la va a mostrar en este nuevo punto. O la variable que yo elija en realidad. ¿Ya? Entonces yo puedo ir moviendo el punto y probando cosas acá. Recuerden hacer preguntas si es que tienen dudas. ¿Sí? Interrumpan nomás. Ya. Es hora para mostrar las variables observadas. Ahora, les mostré variables que provienen desde capas raster. Hay otro tipo de variables. Hay una pregunta por ahí. ¿Cómo sacaste la capa de provincias de Chile? Era acá, vamos de nuevo. Agregar capas. Las que aparecen primero, capas con variables, son las raster, matrices, latitud, longitud, valor. Y abajo aparece puntos o áreas de interés. Esas son las capas vectoriales. Acá están. Bien. Vamos a agregar regiones de Chile ahora. Y vamos a observar variable. Y ahora, ese que aparecía como variable en el centro, que no lo había tocado, ahora voy a elegir asociadas a regiones de Chile. Y acá voy a pegar un cambio. Lo que estábamos mostrando antes provenía desde capas tipo raster. Al hacer esta selección, me cambié de componente de backend. Ya no voy al GeoServer, que era el componente que administra las capas GeoRaster y vectoriales, sino que me voy al otro, ZRepo se llama, que es este componente del Data Warehousing, BI. Y acá tiene asociado a la región, por ejemplo, casos confirmados de COVID. No sé hasta cuándo tenemos datos acá. Acumulado diario, escala de colores. Aquí los datos están, no lo hemos actualizado últimamente. Esto también lo vamos a ver, no hay. Bueno, esto lo vamos a ver también esta semana. Uno de los ejercicios que vamos a hacer, vamos a agregar los datos de COVID, pero no los acumulados. En realidad los acumulados no es mucho lo que dicen. Vamos a verlo, el valor de casos nuevos que publican diariamente. Vamos a cambiar y vamos a agregar, vamos a eliminar esta variable y vamos a agregar alguna otra que había del censo, por ejemplo. Entonces, variable asociada a regiones, densidad poblacional, vamos a ver el número de habitantes. J, ¿sí? Hay que recordar que la variable que no aparezca no es por el portal, sino es porque el dato no está generando nueva información, por así decirlo. Exactamente, sí. O porque no se ha actualizado la información cuando no es automático. También. Bueno, acá estamos viendo, de acuerdo al censo del 2017, que los datos los cargamos el 2017, 18, 19 y 20. Asumimos que no ha cambiado. 21 no hemos cambiado todavía. Por eso me fui hasta el año 2020 acá. Y acá me está mostrando la población por región. ¿Cuántos habitantes por región? Y estos son datos que ya no vienen en capa tipo raster, ya no son matrices, latitud, longitud, sino que son datos que los publicó como planilla o como CSV, normalmente el INE, y uno los descarga y vienen por región. Ahora uno podría jugar un poquito más con esos datos acá. Estamos acumulando, bueno, acumulado anual, estos datos son anuales, no tiene mucho sentido acumular 2 años, porque voy a sumar la población de 2 años. Aquí, estos operadores que están acá son operadores que tienen que ver con Data Warehousing, con BI. Yo podría sacar promedio, el mínimo, el máximo. En caso de número de habitantes no tiene mucha utilidad eso. Pero sí los filtros. Yo podría
filtrar. Y acá me está mostrando, ya lo vamos a ver en más detalle más adelante, el modelo de copo de nieve asociado a esa variable de número de habitantes. El número de habitantes está por comuna, por provincia y por región. Es decir, el primer nivel de asociación de la variable número de habitantes es comuna y sexo. Entonces acá yo estoy considerando la cantidad de habitantes con estos cubos de información, concepto de data warehousing, de BI, para todos los valores de comuna y de sexo. Entonces yo podría filtrar y decir, en realidad me interesa solo hombres. Y los valores que están ahí van a cambiar. Ahora me está mostrando solo la cantidad de hombres que hay en cada región. Entonces, si es que yo modelo variables de tipo BI o tipo Data Warehousing, por ejemplo, captura, pesca por especie, por subespecie, por asociado comuna, con temporalidad, yo podría hacer consultas complejas acá. O si es pesca industrial o artesanal. Si yo podría preguntar, dame para esta región completa toda la pesca de esta especie de tipo artesanal en el tiempo, y con eso armar una serie de tiempo. Son las ventajas de tener estos modelos tipo BI, de poder hacer esas consultas complejas. Pues como les decía, esto lo vamos a ver el viernes. Vamos a meternos y vamos a agregar un dato de, a ver, acá tengo andando una versión local en otro computador. Lo mismo. Vamos a agregar. Esta versión local está apuntando al sitio geos.org para tener los datos de las capas. No lo tengo que repetir, lo que les decía que se puede hacer. Y yo puedo tomar una región, elegir una serie de tiempo y como variable voy a elegir casos nuevos de COVID. Y aquí me aparecen los datos hasta ayer. Todavía no han publicado los de hoy día. En la región de Valparaíso, en la región de Santiago. Y la temporalidad podría tirar 500 días para atrás, por ejemplo. Fíjense. Acá está en Santiago, comportamiento. La primera ola, región metropolitana, y como segunda ola ha sido más baja y ya va en bajada. Esperemos que se mantenga esta tendencia. Y Valparaíso, por ejemplo, que es donde estamos nosotros, la segunda ola fue mucho peor que la primera, a diferencia de Santiago. También esperemos que vaya en bajada la cantidad de casos. Estos son datos que se publican diariamente en el Ministerio de Ciencia, en un repositorio también en GitHub, y deja disponible un archivo CSV, que vamos a ver el viernes cómo importar y actualizar ese archivo en forma semiautomática para ir actualizando estos datos como parte de una nueva variable de este tipo. Creo que ya me pasé por todos los tipos de variables, que era lo que quería cerrar hasta acá. No sé si tienen, voy a cambiarme de tema, no sé si tienen dudas respecto a lo que he mostrado ahora, comentarios, algo que quieran antes de cambiarme de tema para cerrar esto. Ahí hay una. Está disponible un manual de usuario. Como manual de usuario, no. Lo que está disponible es la documentación un poquito más en detalle, del tipo de información que maneja, pero más que cómo se hace, cómo se va haciendo cada cosa. Entendemos que es un portal público, entonces si es que es necesario saber mucho para poder usarlo, significa que no estamos haciendo las cosas muy bien. Si es un portal público no tiene un manual, porque debiera ser tan fácil de usar que no debiera ser necesario. Ahora, en este caso en particular son muchas cosas y muy diferentes, entonces ese es uno de los desafíos que hay por atrás. Si ahora lo encuentran difícil, difícil de usar o no encuentran bien dónde están las cosas, menos mal que no lo vieron hace un año atrás, porque, bueno, mañana va a exponer Daniela Quiñones, ella es académica de la Universidad de la Católica, y ella es la líder del equipo de UX, de experiencia de usuario, que ella nos ha ayudado mucho a simplificar el uso, a mejorar el uso del portal. Por eso les decía, si lo hubieran visto hace un año atrás, ahí sí que no habrían entendido nada.
Ahora está más bonito y más simple de usar que hace un año atrás. Sabemos que tienen más cosas que mejorar, pero es difícil tratar de hacer esto muy simple por la cantidad y tipos de información diferente que está por abajo. Nos ha costado mucho, uno de los desafíos más difíciles de este proyecto es hacer que parezca simple cuando tiene mucha información que no es simple para nada por abajo, y las cosas que se pueden hacer tampoco son de lo más simple. Ese es como de los desafíos principales. Y bueno, mañana se va a ahondar un poco más en ese tema, ¿ya? De la experiencia de usuario. Eso. Ya. A ver, voy a cambiarme a mostrar esto. Miren, el Geos, no lo voy a poner en modo presentación, pero total acá se alcanza a ver bien. Lo que estamos viendo acá son 3 componentes principales, que es el Geos Core, el open source. Está el portal, que es la cara, lo que estábamos viendo. Está el GeoServer, que es el que provee los datos raster, y además GeoJSON, acá me faltó el raster, y como vector tiles, los JSON. Y además está este ZRepo, que era el que tenía los datos asociados a los elementos vectoriales. Por ejemplo, los datos del COVID por comuna, los datos de población por provincia, región, y el que permite hacer estas consultas tipo BI. Y todos, no todos en realidad, estos dos, el ZRepo y el portal, ocupan un servidor de base de datos MongoDB. Estos tienen APIs REST, el GeoServer y el ZRepo. O sea, todo lo que vieron en el que les mostré en la demo se puede consultar automáticamente desde otros sistemas sin necesidad de ocupar el portal. Se puede automatizar, lo pueden integrar en otros sistemas o integrar dentro de, para algún estudio en particular, pueden consultar la API REST para consumirla y descargar los datos. Algunos prerequisitos para poder entender el resto del curso, de lo que queda esta semana, sobre todo el miércoles, jueves y viernes. Para la configuración y la instalación del portal hay que conocer Docker y algo de Docker Swarm. Docker es un ambiente parecido a virtualización, a máquinas virtuales. No es más complejo, de hecho les voy a hacer una introducción, ahora si alcanzamos yo creo, algo muy rápido para que se entienda, pero simplifica mucho la instalación de productos, por eso no estamos basando en esto, porque una vez que entiendan, para los que no lo conocen, qué es un Docker, un contenedor, una imagen, el instalar el Geos, en tener una instalación propia, es muy simple, esa es la gran ventaja. Tienen que conocer formato de archivos JSON. Y hay uno especial que se llama HJSON, que es un Human JSON. La gracia, son los que se usan para todas las configuraciones de los componentes, se escriben en estos archivos HJSON, que es un archivo JSON que permite, un poco más libre en su sintaxis, permite, por ejemplo, colocar comentarios entre medio, que es muy útil para decir por qué estoy configurando esta parte de esta forma. Saber lo que es un API REST, para eso hay que saber lo que es un JSON. Un API es una Application Programming Interface, es la forma que tienen de comunicarse dos sistemas entre sí. Nosotros estábamos ocupando una interfaz humana hasta el momento en el portal, un HMI que se llama. A diferencia de un API, es un HMI, Human Machine Interaction. Un API es comunicación entre dos sistemas. Como un sistema invoca un servicio de datos, como por ejemplo, desde un sistema, desde el Power BI, por ejemplo. Yo quiero sacar indicadores de pesca o compartido por la cantidad de población para tener una pesca promedio por número de habitantes, por ejemplo. Yo puedo en Power BI hacer consultas que vayan directamente al Geos y traigan la cantidad de habitantes de una de las variables y otra consulta que traiga la cantidad de pesca si tuviéramos los datos de pesca para la misma comuna. Y eso podríamos dividirlo y mostrarlo en Power BI. Esa comunicación entre Power BI y Geos sería a través de APIs que conversan ocupando este formato de datos que se llama JSON por abajo. Por eso es importante conocerlo. Hay una pregunta. ¿Se pueden cargar mapas estáticos georreferenciados como los del IDE Chile, por ejemplo, donde muchos servidores de mapas... WMS, sí, se puede. Todavía no tenemos ninguno de esos, pero
Voy a devolver acá. Cuando uno agrega una capa, estaban los puntos o áreas de interés, las capas con variables, y abajo aparece esto. Este es el formato del WMS, los map tiles. Eso es para accesar a mapas que son imágenes. Todos los otros, las capas con variables, por ejemplo, con los visualizadores, los shaders, isolínea, isobanda, se trae los datos desde el backend, la matriz de datos, y en el browser, en cada computador de cada uno de ustedes que lo probaron, y calculó los colores, calculó cómo dibujar. No, la isolina la calculó en el servidor, pero acá las dibujó. No trajo la imagen prearmada, sino que las imágenes las armó en el browser. A diferencia de WMS, los formatos de MapTiles. En ese caso, que no están todavía acá, no hay ninguna, no aparece, digamos, nada. En ese caso sí se traen las imágenes. Esa es la diferencia. Ahí no puedo yo cambiar la escala de colores, no puedo cambiar el límite superior, inferior de la escala, no puedo extraer isobandas, porque todo eso necesita tener los datos. ¿Ya? Porque las imágenes ya traen todo listo, entonces son mucho menos manipulables para efectos de análisis. Pero si ya se hicieron y están bien y representan cosas que no tenemos nosotros, claro, por supuesto que hay que usarla. Por ejemplo, lo que comentaba Miguel al principio, los datos satelitales del GeoNetcast, que esperamos tener luego también incorporados en el GEOS, son cada 15 minutos datos, imágenes satelitales o representaciones de imágenes satelitales aplicando algún algoritmo también. Ya esas son muy pesadas de realizar, como consumen mucha CPU, por ejemplo, o GPU incluso, como para hacer en el browser. Entonces esas van a ser capas de tiles que ya van a estar pregeneradas y van a estar en algún servidor y las vamos a disponibilizar a través de GEOS. O sea, la respuesta es sí, soporta eso. Todavía no hay ninguna, pero sí. La idea es que esté en el portal. Bueno, esto es para configuración, para crear nuevas capas y nueva información, se necesita conocer estos conceptos, que vamos algo a ver ahora, ¿ya? Y para agregar nuevas funcionalidades al portal, para agregar nuevos gráficos, nuevas formas, nuevas herramientas, nuevos visualizadores, ahí hay que conocer de programación, principalmente programación JavaScript en el front-end, con un framework de programación front-end que también diseñamos nosotros que se llama ZBC. Esto es parte de la empresa donde trabajo yo, también lo colocamos como open source. La gracia de este framework, la principal ventaja, es que a diferencia de los frameworks actuales que hay, como React, como Vue, por ejemplo, que uno diseña en JavaScript o TypeScript y después tiene que pasar por una etapa de compilación y arma un paquete con todo el JavaScript ofuscado, se llama comprimido y es parte de la aplicación y esto es lo que se ejecuta. Este no necesita toda esa etapa. Este trabaja directamente sobre archivos JS y HTML que a medida que se van necesitando los va cargando. ¿Qué permite eso? Que yo puedo enchufarle plugins. Mucho más simple que le ofrezcan nuevos componentes de interfaz de usuario sin necesidad de tener que recompilar, reempaquetar la aplicación. Pueden ser dinámicos. Yo le enchufo y desenchufo plugins y están disponibles como nuevos componentes de interfaz de usuario. Por eso optamos por este framework, ¿ya? Para usarlo, porque permitía mucho más fácil hacer una arquitectura o aplicar el patrón de diseño de plugins para agregar nuevas funcionalidades. Entonces, dentro de lo que queda del curso, el día miércoles vamos a ver esto. Cómo hacer plugin del portal, que ya les comenté algo. Vamos a hacer un nuevo gráfico de los que aparecían acá abajo, que a partir de un área me va a calcular la superficie, el área en kilómetros cuadrados. Vamos a hacer una nueva herramienta de estas de acá, que va a hacer un análisis de distribución de frecuencias en un histograma en realidad, de datos de una variable para un área. Y vamos a hacer un nuevo visualizador de capas raster, que eran los que aparecían acá, como los vectores y isolínea, que me va a mostrar los datos que tienen valor respecto a los que no tienen valor. ¿Ya? Eso el miércoles. El día jueves vamos a agregar una nueva capa raster y el día viernes vamos a agregar datos de estos asociados tipo BI, Data Warehousing, asociados a como una región, algo por ahí. A los datos del COVID que les mostré, que esos están por región. Eso vamos a agregar el día viernes. Ahora, no sé, me gustaría avanzar por este lado, porque lo primero que se va a necesitar es que tengan una instalación local. Si van a empezar a agregar cosas,
Y para tener una instalación local necesitan entender un poquitito de Docker y instalar la primera versión del portal, aunque no haga nada, pero tener una versión. Entonces, les voy a explicar un poquito rápidamente, de aquí unos 20 minutos más antes de terminar, qué es Docker. Les recomiendo, si que van a meterse en esto, buscar, y si no conocen lo que es Docker, buscar algún tutorial simple por ahí en internet de Docker. Vamos a buscar, eso se instala desde el sitio Docker install, por ejemplo. Acá aparece cómo instalar Docker. Docker se puede instalar en Windows, en Mac o en Linux. Los Docker, ¿qué es un Docker? Es una forma de proveer un ambiente de ejecución de procesos aislada. Es comparable o equivalente a una máquina virtual. Una máquina virtual es una máquina, es una instalación del sistema operativo completa dentro de otra máquina física, pero queda como si fuera una máquina nueva, pero de mentira. Yo le puedo instalar un Windows, un Linux a una máquina virtual. En un Docker, esa máquina virtual no existe, sino que es como si yo tuviera un ambiente para mi proceso, para mi software, servicio. Y ese ambiente está aislado del resto, tiene su propia memoria, su propia visibilidad de archivos, sus propias redes. Entonces, una imagen Docker se descarga y se echa a andar dentro de un contenedor Docker. Cuando está corriendo se llama contenedor Docker y tiene una visibilidad muy restringida, solamente, pero muy restringida, pero estándar. O sea, esa misma imagen yo la puedo bajar en Windows, en Mac o en Linux y va a correr igual. No necesita, puede asumir que existen los comandos que tiene a su disposición en todos los ambientes, independiente del ambiente. ¿Ya? Esa es la gran ventaja. Miren, acá vamos a ver, por acá tenía algo. Estoy buscando en el otro monitor. Acá. Hay una imagen. Acá. Para hacer una demostración. Hay un servidor web que se llama Nginx, que es de los más usados ahora. Se ocupan casi todos lados donde entran a un sitio web. Por abajo hay un Nginx que está corriendo como servidor web o como proxy, es decir, con la inteligencia de saber a qué redireccionar cada llamada que le llega. De hecho, el Geos que estábamos usando tiene uno de estos como frontend. Acá hay una imagen Docker que se llama Hello. El Hello World, el típico ejemplo en software que uno echa a andar algo y escribe en Hello World, un programa que saluda, que dice hola para saber que se puede correr. Para descargar esa imagen uno puede hacer este comando, docker pull nginx hello. ¿Ya? Pero nosotros vamos a asumir que ya la tenemos descargada o incluso podemos hacerlo ya. Sí, ya va a estar descargada, pero me va a decir eso. Me dice que ya la tenía descargada. Entonces, traerme esta imagen a mi máquina significa, es como descargar una máquina virtual que yo voy a echar a andar, donde ya va a correr un proceso. En este caso va a echar a andar y va a correr un proceso de un servidor web que se llama Nginx. Vamos a ver por acá. Acá voy a echarla a andar. Voy a ejecutar esa imagen con este comando. Docker run -p 7080 y esa imagen. Si se fijan, esta parte de acá es el nombre de la imagen, el Nginx demo hello que descargué antes acá. Esa descarga no era necesaria. Si yo lo he hecho andar y no existe, la va a descargar en ese momento el Docker, que es la línea de comando que estamos usando. Los servidores web se levantan en un puerto. Normalmente se usa el puerto 80 para el protocolo HTTP, que es lo normal. Cuando uno entra a un sitio HTTP usa el 80, cuando entra al HTTPS usa el 443. Uno no se da ni cuenta porque eso lo esconde el browser. Excepto en los casos donde no es el estándar, que en ese caso hay que colocarlo. A lo mejor han tenido que colocar 2 puntos algo alguna vez cuando usan un browser. Y acá estamos diciéndole al Docker el puerto 80 que va a ejecutarse dentro de esa imagen, dentro de ese contenedor cuando esté andando, mapéelo. Yo quiero verlo desde fuera como si fuera el puerto 7000, porque el puerto 80 ya lo tengo ocupado en esta máquina que estoy usando de prueba. Entonces, si hago esto,
Hay algo corriendo, ya aparece. Déjenme ver acá. Tenía unas pruebas andando. Sí, ya está. Vamos a correr esto. Ahí sí. Está partiendo. Déjenme probar. Si yo voy 1, 2, 6, 8, 19, 7000. Ahí está, fíjense. Ahí me respondió ese servidor web que yo eché a andar acá. Incluso acá me tiró un mensaje en el log. Me dijo, desde esta máquina entró este browser. Entonces me respondió ese servidor. Entonces, con esa velocidad de instalación, instalé un servidor web en mi máquina, con una línea. Esa es la gran ventaja que tiene Docker, que es muy fácil instalar cosas nuevas, porque todo lo que necesita ese servidor web para correr, las dependencias, bibliotecas, discos, si necesita una base de datos, lo que sea por abajo, ya está instalado en su máquina, en su imagen. Entonces, Geos, nosotros lo estamos distribuyendo también como imágenes Docker, para que sea fácil de instalar. Incluso la forma de hacer los plugins, todo eso está pensado para que corra dentro de un Docker. ¿Qué pasa cuando uno va a correr varios Dockers juntos? Nosotros tenemos en nuestro Geos, son varios componentes que interactúan entre sí. En particular, el portal y el zrepo ocupan este MongoDB. Yo no quiero que este MongoDB, por temas de seguridad en cualquier sistema, uno no expone las bases de datos públicamente hacia afuera, no tendría por qué hacerlo. Yo no quiero exponer esto públicamente. Entonces yo quiero que exista una red privada entre estos componentes para que puedan conversar entre ellos, pero que ni siquiera se sepa fuera de esta instalación que existe un MongoDB por acá abajo. ¿Cómo se hace eso? Ahí se puede usar ya algún orquestador de microservicios. Si han escuchado hablar de Kubernetes, por ejemplo, eso es un orquestador de estos microservicios que están corriendo. Hay uno que es mucho más simple que el Kubernetes, que se llama Docker Swarm, que viene ya con la instalación de Docker. Cuando uno instala el Docker en su sistema, se va a instalar ya con un Docker Swarm, que es un Swarm es una colmena, creo. Sí. Y lo que hace es colocar echar a andar, ejecutar estos microservicios, hacerlos conversar entre ellos y coordinarlos también con un cierto grado de inteligencia. Por ejemplo, si alguno falla y se cae el proceso, lo va a levantar automáticamente, me asegura esta alta disponibilidad. También es capaz de ejecutarme varias instancias de cada uno de estos servicios. Por ejemplo, cuando les pregunté hace un rato que les pedí que entraran juntos al servidor Geos para ver cómo andaban los tiempos de respuesta, yo esperaba que se portara bien porque del GeoServer, que es el que se lleva más la carga cuando se hacen estas extracciones de matrices y cálculos en el servidor, hay 32 instancias corriendo en el servidor que está, bueno, es un HPC, pero ya tiene sus años, tiene un poco de memoria, hartos cores de CPU, y por eso mismo lo tenemos andando con 32 instancias al mismo tiempo. Es decir, 32 copias del proceso ejecutándose al mismo tiempo. Y eso lo coordina el Docker Swarm. Y por eso yo sabía que iba a responder más o menos bien. Porque hay un balanceador de carga que se coloca sobre esas 32 instancias. Todo eso lo hace automático. Y sabe cuál es o va repartiendo la carga en forma secuencial para que se vaya distribuyendo más o menos uniforme. Y cada proceso de esos tenga más o menos la misma carga. Acuérdense que por abajo esto está corriendo un Node.js, cada uno de estos, pero a su vez abajo ocupa GDAL, la biblioteca GDAL, que esa sí que consume mucha CPU. Bueno, volviendo acá. Si es que yo quiero... J, una duda. Sí. Preguntan por el chat ¿cuáles son los requerimientos de hardware para alojar una sola instancia de Geos? Para una sola instancia y que no tenga tanto peso, basta una máquina con, no sé, 16 GB, con 8 GB va a funcionar también. Y un par de cores de CPU, no más que eso. Son livianos, es bastante liviano. La otra gracia es que ventaja principal es que el Docker, eso no lo comenté. Cuando uno ejecuta Docker en Windows o en Mac, sí usa máquinas virtuales por abajo. Porque el Docker, el ambiente este que genera de ejecución de procesos, está basado en Linux. Todos los comandos que quedan disponibles son Linux.
Entonces, si estamos en un Windows o estamos en un Mac, para poder simular un Linux, ocupa el ambiente de virtualización del sistema operativo donde se ejecuta, y sobre ese le provee un Linux a las máquinas. Entonces, Windows o Mac sirven muy bien para desarrollo de Docker, pero para ambiente de producción no es recomendable. ¿Ya? Es recomendable usar un Linux. Aunque sea una máquina virtual Linux que estén corriendo dentro de un Windows, va a andar mejor que un Docker corriendo en Windows. ¿Ya? Idealmente una máquina física corriendo Linux va a andar muy, muy bien con Docker. Ahí están preguntando por qué suben 32 instancias. Todas responden lo mismo, se reparten la carga. Ah, sí. No es que uno sube una instancia, pero le dice que tenga 32 réplicas. O sea, en el fondo Docker es el que uno sube una, en realidad una imagen, pero uno le dice al Docker, quiero 32 de esta imagen, 32 contenedores al mismo tiempo con un balanceador de carga. Es la misma imagen que el Docker la orquesta para tener 32 arriba al mismo tiempo. Miren, vamos a hacer alguna prueba para que se entienda un poco más. Cuando uno define un Docker Swarm, se puede hacer en un archivo de este tipo, que es lo que después en la documentación, y vamos a ver también el miércoles para instalar el portal. Acá uno define cuáles son los servicios que va a correr y les coloca un nombre. Voy a levantar 2 instancias del servicio, del mismo que estábamos viendo, de este servidor web de prueba. Pero para que no choquen los puertos, porque no pueden los dos publicar por el mismo puerto, yo sé que internamente ellos publican en el puerto 80, pero yo lo voy a ver del NG1 en el puerto 7000 y del servicio NG2 lo voy a ver en el puerto 7001. Y acá, como no le estoy diciendo nada, está corriendo una instancia de cada uno. Yo le podría decir acá otra propiedad que se llama réplicas, creo, no me acuerdo, ahí lo vemos. Y con eso va a levantar más de una instancia, las que yo le diga, y se van a repartir la carga entre ellos. Esa es la ventaja. Si que tengo hartas CPUs, va a aprovecharlas al máximo. Yo puedo controlar eso. Si yo echo a andar esto, desde aquí mismo, a ver. Ahí está ese test YML. Yo desde acá ocupando el comando docker stack. Comando docker stack, esto se llama un stack de servicios, que es en el fondo armar esta red privada con varias instancias de estos corriendo y que se conozcan entre ellos. Docker stack deploy. Primero veamos lo que tengo andando, fíjense. Acá tengo, este es un servidor que está andando en mi casa. Tengo varias cosas andando, un servidor FTP, tengo una instancia del Geos andando, tengo andando varios servidores web por ahí para la junta de vecinos, incluso un WordPress andando con un servidor web y algunas otras cosas por ahí, compartiendo fotos para la familia, etc. Y todo ocupando Docker Swarm. Por eso son stacks de servicios. Y aquí me dice cuántos servicios tiene cada uno, porque es lo más simple. En vez de tener que instalar cada una de estas cosas por separado. Entonces vamos a crear un stack nuevo a partir de este archivo que está acá arriba, que es un YEML. Entonces le digo docker stack deploy -c, el archivo test, y le doy un nombre a mi stack de servicios, test. Entonces lo primero que dice es esto, fíjense, creando una red test, el nombre que le di acá al final, default. Y después me creó 2 servicios. Todos parten con este nombre, raya abajo, y el nombre del servicio que coloqué acá. Entonces con esto me creó un nuevo stack que incluye una red privada y 2 servicios que están corriendo. Si hago de nuevo mi docker stack ls, se me agregó este que tiene 2 servicios corriendo. Si yo quiero ver más detalles, puedo hacer un docker ps. Acá voy a ver todos los procesos, todos los contenedores que están corriendo. Acá veo estos 2. Son los servicios que tienen esto. Y este ID, container ID que tiene, me sirve. Yo lo voy a copiar. Voy a copiarlo a mi clipboard, a mi portapapeles. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo meterme dentro de esa máquina virtual, dentro de ese contenedor que está corriendo, ocupando un docker exe que ejecute de forma interactiva dentro
de ese contenedor que está corriendo el siguiente comando, shell. El shell es el comando Linux para tener una consola, un terminal donde yo escribo comandos. Entonces, ejecute el comando shell. Y ahí me cambié de máquina. Fíjense, cambió el cursor. Y ahí estoy dentro de ese contenedor. Y esto es importante, lo vamos a usar después. Si se acuerdan, el GeoServer les dije que ocupaba GDAL como biblioteca para manejo de archivos raster, grip2, netcdf, poder transformar archivos vectoriales incluso de un formato a otro, poder analizar un archivo. Si yo quiero, que es lo que vamos a hacer el jueves, si yo quiero saber qué contiene un archivo netcdf, por ejemplo, para ver qué variables puedo publicar en Geos, yo primero tengo que hacer un análisis, porque los archivos vienen con bandas, con nombres de variables adentro, con unidades. Yo todo eso lo puedo hacer vía comando GDAL, pero instalar la biblioteca GDAL es complicado porque tiene muchas dependencias. Pero resulta que las imágenes del Geos ya lo tienen. Ya lo hicimos nosotros, ya instalamos todo eso y armamos una imagen Docker con el GeoServer lista. Entonces basta que yo me meta dentro, igual como lo estamos haciendo acá, basta que yo me meta dentro de esa imagen Docker y tengo todos mis comandos GDAL disponibles, que es lo mismo que tenemos acá. Si yo hago un ls, estamos viendo el directorio de lo que está corriendo dentro de ese contenedor Docker. Si se fijan, miren, vamos a hacer lo siguiente, un ping, para que vean la red privada. Acá yo creé NG1 y NG2. Que están corriendo, esa no la mostré. En el 7000 hay corriendo uno, ahí, y en el 7001 dejé corriendo otro. Ahí está, cambió esto acá abajo y tiene otra. Esta dirección es privada, es de la red privada que creo. Entonces, si yo estoy dentro de esta máquina y yo hago un ping NG1, me responde. Y si hago un ping NG2, me responde. Entre ellos se conocen, pero fuera de ellos no se conocen. O sea, el Docker Swarm, además de crearme la red privada, para que se conozcan los componentes entre sí, me crea un DNS, un servidor de nombres. El DNS lo que hace en Internet, mapea una dirección IP a un nombre de servidor. Entonces, los nombres que yo usé para publicar los servicios son conocidos dentro de esa red privada. Significa que puedo armarme un ambiente completo, no solo de una máquina, no solo de un servicio, sino de muchos servicios con una red privada, con un servidor de nombre, que se conozcan entre ellos. Y que, si se fijaron, lo instalé con una línea de comando, donde yo hice el Docker Stack Deploy. Y esto es lo que se va a hacer después para instalar Geos. Hay que configurar obviamente unos directorios, hay más que configurar, pero la base es esto, ocupar imágenes Docker que se descargan y se echan a andar en el ambiente local, tanto para desarrollo, para pruebas, como para producción. ¿Quieren tener andando una versión del Geos para ustedes cargando cosas? Docker lo hace súper simple para instalarlo y echarlo a andar. Eso, quiero dejar unos minutitos para ver si tienen preguntas. Me imagino que esta parte, no sé qué tanto habrán entendido esta última parte, era ya muy, muy técnica, pero necesaria para después poder continuar. No sé. Consultas. Es probable que las consultas vayan saliendo a medida que se vaya avanzando en el desarrollo del curso ya el día miércoles y jueves. Ahí yo creo que van a empezar a aparecer más dudas. Sí, ahí están preguntando. Sí, estoy viendo. ¿Por qué elegimos Nginx en vez de, por ejemplo, Apache? Se puede usar Apache sin problema, porque acá los servicios, el Nginx que estamos usando es solamente para publicarlo, está como la capa de encima y abajo distribuye en el componente portal. De hecho, no es parte de la instalación normal de Geos, ni el Nginx ni el Apache, eso es para hacerlo público, cuando uno lo coloca bajo un nombre de dominio, bajo HTTPS, ahí ya uno coloca este componente encima que hace del servidor web que va encima, porque el node por abajo hace él hace la publicación HTTP normal. Incluso puede hacer la HTTPS también. Y al colocar el Docker Swarm encima tiene un balanceador de carga, o sea,
a través de un puerto único, se balancea la carga y se divide entre varios. Hasta ese momento todavía no es necesario colocar un Apache o un Nginx encima. Eso después ni siquiera es necesario, pero es conveniente cuando uno lo publica ya bajo un nombre de dominio y sobre todo cuando le agrega el HTTPS, los certificados. Hay imágenes, por ejemplo, de Nginx que vienen con... Hay un sitio que se llama Let's Encrypt, que es muy útil si quieren tener certificado SSL para sitios seguros y no quieren pagar. Busquen el Let's Encrypt, es un sitio web que les permite generar certificados gratuitos y quedan con sitios seguros, SSL. Y hay imágenes de Nginx que automatizan la descarga de los certificados. Entonces uno ni siquiera tiene que ir al sitio, crear el certificado, descargar el certificado, instalarlo, nada, sino que solamente en el Nginx, imagen Docker de Nginx preparado para Let's Encrypt, uno le dice, estoy configurando el sitio Geos HTTPS, y listo, y él lo descarga y se preocupa de renovar el certificado antes que venza incluso. Es muy práctico. Ahora, Apache, otra de las razones que no lo usamos es que ya tiene harto tiempo. No es que no funcione, pero ya no está medio pasadito de moda. Esa es la verdad. El Nginx, ahora incluso el Nginx ya lleva su año y hay cosas más nuevas, pero por ahora sigue siendo bueno. Eso. Hay otra. Para el uso de Docker, si se necesita tener en la aplicación algún tipo de API key, credenciales de base de datos, ¿es seguro alojarlas en la imagen del Docker o requiere algún paso adicional para configurar estas credenciales de manera segura? Si la imagen va a ser solamente para ustedes, si no la van a ver nadie más, se pueden tener en la misma imagen. Si la imagen va a estar en un sitio público, no. En esos casos hay un comando, hay una forma de almacenarla en Docker que se llama un archivo de claves, o no recuerdo exactamente ahora, no recuerdo, pero sí, en Docker uno la clave la deja fuera de la imagen y como variable de ambiente uno le pasa como parámetro a la imagen para decir este servicio va a ocupar este contenedor de clave o este archivo de clave que uno por fuera configura y quedan encriptadas. Así que sí, hay forma de hacerlo seguro. Ahora, como estamos ocupando, por lo menos en lo que tenemos publicado como open source, estamos ocupando solo datos públicos, no estamos usando eso en lo que va de Geos. Y lo que tenemos privado, que son los accesos a las estaciones de la Armada, que ahí tenemos claves propias, eso no está publicado como proyecto, como acceso público en GitHub. Así que la respuesta es sí se puede. No me acuerdo exactamente cómo se llama ni cómo se hace, pero sí se puede manejar claves fuera de la imagen y maneja el tema de seguridad. Sí, Docker es lo que más se usa ahora para hacer deployment, sobre todo en la nube. Lo que está acá funcionando es ideal para la nube, porque en la nube se trata de optimizar servidores. Ahí está el negocio de Amazon, de IBM, de Google. Tengo tantas máquinas y me quedan espacios para ir ejecutando cosas chicas. Entonces, ¿cómo los voy moviendo de una máquina a otra? Si que tengo estos microservicios corriendo y que tienen independencia entre sí, y me dan forma de rápidamente poder moverlo y elegir yo ambiente basado en Kubernetes, por ejemplo, ¿dónde voy a echar a andar este servicio? Es como más lo optimizo. Entonces, Docker está pensado y donde más se usa en ambientes en la nube o mixto, nube híbrida, cosas de ese tipo. Eso no